La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentan Revisiones, temas sobre sociedad, educación y cultura. El tema de hoy, sexualidad juvenil. Por una vida plena y saludable. Hoy trataremos en Revisiones la importancia de la sexualidad juvenil. ¿Puede la sexualidad determinar nuestra actitud frente a la vida? La perspectiva de género. ¿Deben hombres y mujeres recibir la misma educación sexual? Embarazo juvenil. ¿Se ha incrementado el número de madres adolescentes? Un país, muchas regiones. ¿Son distintas las prácticas sexuales en el campo que en la ciudad? El SIDA. En el estudio, colaboradoras de Causa Joven, Mónica Moreno y Leslie Serna. Además, una cultura sexual a través de los medios de comunicación. ¿Qué piensan nuestros jóvenes del sexo, de su sexo? Esto y algo más aquí, en Revisiones. No se hablaba, era pues un tema prohibido, era tabú. Se cuidaban mucho las muchachas y todo esto, ¿no? Estaba bien, ¿no? Ahora se siguen cuidando, pero de otra forma, para no embarazarse y todo eso. Yo he tenido alumnas que me han dicho, ¿no? Es que yo a los 11 años lo hice y ni siquiera supe qué me habían hecho, ¿no? A veces es algo muy serio para ellos, pero que no se dan la oportunidad de preguntar ellos por sí mismos lo que les preocupa. Que lo ocultan mucho, ustedes lo siguen diciendo como con mucha pena, mucho, como que ustedes lo toman como un secreto así, cuando es algo muy natural, muy espontáneo, ¿no? Algo muy normal. La sexualidad es un tema relevante en la vida de los seres humanos y particularmente de los jóvenes, para quienes cobra especial interés si se consideran los diversos cambios físicos y psicológicos a que se enfrentan y la extraordinaria cantidad de información evidente y subliminal que hoy día circula en nuestra sociedad a través de los diversos medios de comunicación. Vale entonces preguntarnos, ¿cómo viven los jóvenes su sexualidad? Vamos a tratar de encontrar la respuesta, amigos, a lo largo de este programa con la ayuda de nuestras invitadas del día de hoy. Ellas pertenecen a Causa Joven, una instancia del gobierno federal encargada de la problemática juvenil a nivel nacional. Ellas son Leslie Serna, ella es directora de Participación y Desarrollo de Causa Joven y también licenciada en Sociología. ¿Qué tal, Leslie? Hola, buenas. Y Mónica Moreno, ella es la coordinadora nacional del programa Género de Causa Joven y también maestra en Sociología y profesora de la Universidad Iberoamericana. Pero vamos a entrar en materia. Se puede hablar sin lugar a dudas de la sexualidad en cualquier etapa de la vida. Entonces, ¿por qué hacer esta distinción con la sexualidad juvenil? Bueno, porque es una etapa en la vida de los seres humanos en la que ocurren cambios fundamentales, biológicos, fisiológicos, psicológicos. Se inicia una nueva madurez, se inicia el ejercicio de la sexualidad y porque además podemos decir que desde los años 60 para acá, en que ocurre la gran revolución sexual y cultural, la práctica sexual de la juventud cambia. Hoy en día los jóvenes inician su primera relación sexual antes que hace 30 años, inclusive en el terreno biológico, las mujeres hoy tenemos la menstruación más jóvenes, o sea, 3 años antes que hace 100 años. Entonces ocurren cambios muy importantes en la vida juvenil. Ahora, el rango de qué edad estaríamos hablando. Sí, básicamente podríamos decir que está la juventud de los 15 a los 29 años, pero esto es un concepto arbitrario para definir este grupo, de decir, bueno, de esta edad, pero hay mucha controversia y polémica alrededor de esta asignación porque es muy difícil determinar que ahí empieza y ahí termina, ¿no?
si sobre todo pensamos que la juventud es un concepto que es apenas nuevo, vigente en este siglo, que antes, hace un siglo, bueno, podríamos decir que no existía la juventud, ¿no? Pasabas de ser niño, niña, a ser adulto, a ser responsable, marido o esposa en una familia, ¿no? En el campo todavía encontramos estas circunstancias donde no se vive esta etapa de búsqueda, de encuentro de opciones, de desarrollo de la sexualidad, de libertad, ¿no? O sea, es otro tipo de concebirlo. Bastante, influyen bastante. O sea, si tú oyes una estación, lo que diga esa estación casi lo estás haciendo. O sea, influyen de una forma tremenda en los jóvenes. Como que quieres comportarte igual a las actrices en las comedias, ¿no? Existen muchos programas en la televisión o con una visión de lo que es la sexualidad muy distorsionada, ¿no? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la difusión de la problemática juvenil? Pues básicamente en la cuestión de la sexualidad hay mucha controversia también, ¿no? Porque los medios, por un lado, ayudan a los jóvenes a enterarse, a informarse, pero pueden crear también confusiones, porque te pueden manejar los estereotipos clásicos, que son más bien lo que usualmente se maneja, ¿no? Cómo se lleva una relación sexual, o cómo abordar a una mujer, cómo abordar a un hombre y demás. Lo vemos en las telenovelas, en las películas, ¿no? Todo el tiempo. Y por otro lado también un manejo conservador, ¿no? Al mismo tiempo de las mismas problemáticas. Por otro lado también se están abriendo más espacios de discusión también, o sea, aunque te están los medios dando actitudes a seguir y condicionamientos, por otro lado también te están enseñando o proponiendo formas de discusión de la sexualidad, abrir espacios para discutir el tema de la sexualidad. Entonces habría más bien que enfatizar la discusión y también ver de qué manera estos estereotipos están perjudicando la sexualidad plena de la juventud. Pues bueno, amigos, esta plática promete ser muy interesante. No se vayan, regresaremos después de una pausa. Los jóvenes de ahora están más informados. Los medios de comunicación han contado mucho para acercar información que en otros tiempos estaba restringida al círculo de amigos, al doctor, y en pocas ocasiones a la relación padre-hijos o madre-hijos o hijas, ¿no? Que he visto programas que me enseñan mucho, no. He visto programas donde salen relaciones sexuales, pero eso no te explica nada. Mónica, si se pudiera reducir a una sola cosa, que es la que parecen enfatizar más los medios de comunicación en relación a la sexualidad juvenil, ¿cuál sería esta? ¿Sigue siendo algo pecaminoso? ¿Hay temor? ¿O se incita al libertinaje? ¿Cuál sería, en tu opinión, en resumen, el mensaje que mandan los medios de comunicación a los jóvenes? Yo creo que mandan un mensaje confuso donde ponen al mismo nivel sexo y sexualidad. Eso sería que son cosas muy distintas. Son cosas diferentes, una abarca la otra, diríamos, la sexualidad abarca el sexo. Y refiriéndose mucho a la genitalidad. Y yo creo que se manejan los dos mensajes, tanto de tradicionalidad, conservadurismo, ¿no? Sí. Y por otro lado, una como incitación a tener relaciones, a aventarse, a tener una vida sexual activa, ¿no? Pero sin tomar en cuenta ni las consecuencias, ni las implicaciones, ni las cosas anteriores. La responsabilidad que debes de tener un joven. Sí, digamos, las bases que hay que tener para entrarle a una relación sexual. Entonces, se basa mucho en esto, ¿no? Como tú puedes encontrarte en un mismo programa, una misma telenovela, película, ¿no? Un mensaje muy cargado de pórtate bien, las niñas decentes, los niños machines, ¿no? Y por otro lado, como todo un mensaje de éntrale, ya, es tu momento, si no estás atrasado, estás fuera de moda, esto es de los jóvenes ahorita, como por ahí. Sobre todo la publicidad, pienso ahora que es la que te manda este mensaje de la sexualidad como algo
deseable y así lleno de glamour, y no hay un mensaje a la vez que te hable de una responsabilidad que tienes que tener. Sí, hablamos del sexo ahí, entonces eso es lo que provoca problemas, ¿no? Porque es nada más sexo, no todo el ámbito de la sexualidad. Y lo cual nos lleva a un problema que es gravísimo y que es el del embarazo en la adolescencia. Muchas veces llegamos a nuestra casa preguntándole a nuestra mamá, ¿y cómo nacen los niños? No, pues los trae una cigüeña, ¿no? Cuando nos deberían de hablar de la sexualidad como una parte importante y natural de nuestra vida. Pues mira, yo me sentía más bien como una superadolescente, o sea, no, a mí no me puede pasar nada, ¿no? Lo puedo hacer sin condón y no, nada, ¿no? O sea, él se puede quitar, o etcétera, etcétera. Yo quedé embarazada, tuve una experiencia de embarazo no deseado, entonces me sentí así como que súper desesperada, ya sabes que te pones ahí medio loca y te quieres suicidar, porque cuando uno no premedita este tipo de situaciones, pues se te viene una crisis emocional bastante fuerte. Leslie, ¿qué o quiénes crees tú que influyan en que a las adolescentes se embaracen? Bueno, mira, primero sería importante decir que nos parece más correcto hablar de paternidad y maternidad adolescente, porque si no pareciera que únicamente nos estamos refiriendo la niña lo hace sola, ¿no? Exactamente, a la niña. Y en realidad, de acuerdo a una serie de estudios que se han hecho, la mayor parte de las jóvenes adolescentes que se embarazan llegan al parto con su pareja, o sea, sí establecen una pareja, un hombre que por lo regular es 2 o 3 años más grande que ella, es decir, sigue entrando en el rango de adolescente, y que también abandona por lo general los estudios y empieza a trabajar para dar atención a la familia recién formada. Y bueno, el embarazo adolescente está asociado, digamos, con pobreza, con baja escolaridad, con falta de información. No podemos decir que son las causas, pero sí presenta normalmente asociado con estas características, y desde luego que el asunto de la información es básico. Bueno, qué importante esta distinción en el idioma que nos hace Leslie, amigos, porque sí tendemos siempre a decir la adolescente embarazada, y habría que empezar a cambiar nuestro punto de vista comenzando por el idioma y decir un embarazo adolescente, porque esto incluye, por supuesto, a más de una persona. ¿Y ahora qué vas a hacer? La típica situación de ¿qué vas a hacer? Porque es una de las situaciones a las que las jóvenes se tienen que enfrentar principalmente. En la situación sexual, de relaciones en pareja, siempre son dos, ¿no? Y lo disfrutan los dos, y cuando la chica queda embarazada, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, yo no me sentí apoyada por el chico, ¿no? Seguí estudiando, pero llegó un momento en que ya era mucha la presión, el hogar, el niño, y también atender a mi esposo. Ya empezaba a faltar a las materias, y eso me ocasionó que empezara a reprobar materias, y opté mejor por dejar el bachiller, darme de baja. ¿Cómo influye el contexto social, económico, cultural y psicológico en el comportamiento sexual de los jóvenes? Esto es muy importante que lo toquemos, porque aquí se nos abre la perspectiva de que no podemos hablar de la juventud o de los jóvenes como si fueran una sola cosa, digamos, ¿no? Sino que depende mucho de dónde están situados, de dónde estás ubicado en la sociedad. No es lo mismo vivir en Tijuana, en el norte del país, que vivir en el sur, en el centro, que tener cierta edad. O sea, no es lo mismo tener 15 a tener 24, a tener 29. O sea, dentro de esta misma margen hay muchas situaciones. Claro. No es lo mismo vivir en una zona urbana popular, en una zona residencial. Todo esto nos va dando características muy diferentes según las costumbres, tradiciones, símbolos que cada clase en cada ubicación cada tiene. Grupo maneja. Entonces, el manejo de la sexualidad es muy diferente. Tal vez para la gente en las comunidades más pobres, donde viven en situación de promiscuidad, es otra vivencia. Tal vez no se escandalicen tanto como en otro tipo de zonas donde el factor religioso, por ejemplo,
tiene un peso muy importante en este tipo de comportamiento a nivel de represión o de hostigamiento, de decir, a ver, esto sí se puede o esto no se puede. Entonces yo creo que sí es muy importante ubicar dónde están los jóvenes de los que estamos hablando, en qué situación económica, cultural se encuentran, ¿no? Y cuál es la perspectiva que eso les da, porque eso cambia radicalmente, ¿no? Otra de las problemáticas centrales en esto es la diferencia entre hombres y mujeres. O sea, claro, no es lo mismo hablar de una mujer joven en el campo que de un hombre joven en la ciudad, etcétera, ¿no? Como hombres y como mujeres tenemos un ejercicio de la sexualidad muy diferente. Bueno, y precisamente sobre esto va a tratar una encuesta que hemos preparado para ustedes. No tengo un dato preciso, no hemos hecho un análisis de cuáles edades y cuáles frecuencias, pero yo calculo que hay niñas que quizá a los 14 años ya hayan tenido alguna experiencia con algún varón, y los niños quizá un poco más tarde, a los 15, a los 16 años. Yo pienso que la sexualidad es buena tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Hay personas que ven que una muchacha de poca edad ya está embarazada y dicen que es esto y que el otro, y cuando es un chico, pues al contrario lo aplauden. Para los hombres es más libertino, ¿no? Ellos pues tienen relaciones y ya no, la que carga con la bronca es la mujer. La verdad, yo digo que todos sentimos las mismas inquietudes y todos necesitamos la misma información. Además, todos nos fijamos en el sexo opuesto en esta edad. Es muy diferente porque a una mujer se le prohíbe y al hombre mientras se le dan aliento para que lo haga. Y si en dado caso nosotros tenemos sexualidad, ya somos como mujeres de la calle, ya nadie nos va a tomar en cuenta, y mucho menos si tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio. Muchas veces nosotros como jóvenes, cuando nos preguntan, ¿y qué te gusta de un chavo? No decimos, nos gusta su cuerpo, ¿no? No me gustan sus ojos o sus sentimientos porque es muy buena persona, ¿no? Cuando somos entes casi un 90% sexuales, ¿no? Mónica, tocaste un aspecto que me parece medular. ¿Por qué tener una perspectiva de género cuando se habla de la sexualidad juvenil? Bueno, el género es un factor fundamental porque nos ayuda a ver estas diferencias, esta doble moral, digamos, y estas actitudes que dices, bueno, ¿por qué actuamos diferente hombres y mujeres delante de esto, no? Sí. Lo vemos en ejemplos como el uso de los anticonceptivos, ¿no? La responsabilidad pareciera que la tiene que tener la mujer, no el hombre. El embarazo, pues pareciera que es solamente la mujer se embarazó, es su hijo, es su hija, y no es una cuestión de responsabilidad mutua, o el cuidado de la propia salud, quién se cuida, quién no se cuida, las enfermedades sexuales, y el placer, ¿no? Y el poder en la relación, o sea, pareciera que dependiendo del sexo que tú tienes, ¿no? Tienes mayor o menor grado de participación o derecho al placer, o derecho en las decisiones de la sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante reconocer que según si se es hombre o si se es mujer, hay una educación social al respecto de cómo actuar y cómo enfrentarnos, y esto es importante que lo conozcamos y lo vayamos eliminando. Bueno, ¿habría alguna diferencia de género cuando se habla de SIDA? Vamos a tratar este interesante punto, amigos, después de un corte. No se vaya. Yo inicié mi sexualidad muy joven, a la edad aproximadamente a los 12, 13 años de edad. A los 27 años me enteré que tenía yo el VIH. Desde entonces vivo con él. La información es básica, sobre todo en los jóvenes, porque se siente uno el papá del mundo, ¿no? Todo pasa con los demás, pero con uno no pasa nada. Si yo hubiera tenido esa información a la edad que inicié mi sexualidad, tal vez no lo hubiera iniciado tan tempranamente, en primer lugar. Y en segundo lugar, si lo hubiera iniciado, a lo mejor lo hubiera iniciado de una forma más responsable y tal vez pudiéramos haber evitado
el que contrajera yo esta enfermedad, ¿no? Este virus. En los chavos es muy común esta creencia de que si una chava trae un condón porque ella ha decidido responsabilizarse de su vida sexual y quiere protegerse, siempre se le etiqueta, ¿no? Cuando al contrario debería ser una chava que se hace responsable y que en esa medida debería ser, digamos, reconocida y servir como ejemplo, ¿no? Bueno, ahora vamos a platicar con nuestra invitada Leslie Serna acerca de esta cuestión sobre el SIDA. ¿Cómo influye la cuestión del género en la adquisición de esta enfermedad? Bueno, sí, claro que hay diferencias. Digamos que de los 35,000 casos de enfermos de SIDA que existen en nuestro país y 250,000 casos de personas con cero positivo contagiadas, de todos ellos, por cada 6 hombres contagiados hay una mujer contagiada. Esto quiere decir que hay una presencia menor, digamos, pero hay un incremento cada vez mayor. Ha crecido más la proporción de contagio en mujeres que de hombres. Y bueno, además del asunto estadístico, tiene desde luego que ver con todo lo que ya comentaba Mónica sobre el ejercicio de la sexualidad. Recuerdo un estudio que se hizo recientemente en el estado de Morelos, donde se encontró en una zona rural que las jóvenes no preguntaban sobre el uso del condón y sobre sexualidad en general, porque ellas piensan que si preguntan van a ser mal vistas porque ¿por qué está preguntando si es mujer? Sí. Y los hombres no preguntaban porque los hombres deben saberlo todo. Entonces, pues ¿para qué pregunta si no lo sabe? Si lo debería saber. Qué barbaridad. Entonces, digamos que hay razones distintas en el desconocimiento de la sexualidad, pero el problema es el mismo. Sean hombres o mujeres, desconocen la sexualidad. Y en este tema del SIDA, lo que nos parece muy importante es que, si bien es una epidemia terrible, yo creo que una de las mayores desgracias de fin de milenio, el tema ha logrado, por su gravedad, poner a discusión el asunto de la sexualidad en grandes sectores de la población. Qué bueno. Y el tema se está discutiendo desde la iglesia, el gobierno, la sociedad civil y de manera muy importante entre los propios jóvenes. Y si bien vamos a encontrar el nuevo milenio con un problema grave de diseminación de la enfermedad, creo que también vamos a encontrar el milenio con una participación juvenil muy importante en la búsqueda de soluciones. Hay ya la existencia de redes y agrupaciones de jóvenes que exigen información sobre el SIDA, que exigen que se proporcione información, de modo que podemos decir que hay una juventud también cada vez más consciente sobre la gravedad del problema. Yo por último quisiera, Leslie y Mónica, preguntarles en su opinión, ¿cuál es la perspectiva que tenemos como sociedad ante los retos que nos impone la sexualidad juvenil? Pues mira, yo tal vez soy muy optimista y desde mi punto de vista caminamos, aunque sea lentamente y con muchos conflictos y contratiempos, hacia una concepción de la sexualidad juvenil y de la sexualidad para todos y todas en términos de obligaciones y derechos, no únicamente dejando a un lado, digamos, todo el aspecto de tabú, de misterio en torno al asunto, para empezar a tratarlo como un tema público de obligaciones en el sentido de respetar los derechos de los demás, de ejercer la sexualidad responsablemente, pero también en términos de nuestros derechos, de los derechos de los jóvenes. Claro. Sí, también se abren nuevos debates necesarios ya, ¿no? Cada vez más impulsar el uso del condón masculino y impulsar el femenino que está entrando al mercado, ¿no? Eso es muy importante. Por otro lado, hablar sobre estas diferencias de género entre hombres y mujeres. Y otro tema central es, efectivamente, cómo lograr acercar la información a los jóvenes. Ya tenemos mucha información, pero las campañas, algunas parece que no estamos dándole al clavo, no estamos elaborando mensajes que le signifiquen a la juventud.
Y eso Claro. es como el reto de los investigadores. ¿Cómo le vamos? Y esto requiere, por supuesto, la labor de los medios de comunicación. Les agradezco muchísimo su participación en este programa. Y a continuación, amigos, tenemos nuestro comentario editorial. Acompáñenos hasta el final. La sexualidad, los jóvenes. ¿Cómo viven los jóvenes la sexualidad? ¿Cómo vemos los adultos esta vivencia cotidiana de los jóvenes de la sexualidad? Por un lado, bombardeamos todo el día con mensajes de solo con tu pareja, el amor, la fidelidad, la lealtad. En ese sentido, creo que jamás tendríamos que renunciar que esa fuera la propuesta. Habría que quitar la satanización que hacemos cotidianamente de los métodos de prevención. El asunto del condón, el asunto de las relaciones responsables. Habría que llamarle por su nombre a cada una de ellas. Y en ese sentido, habría que generar y dar información a los jóvenes para que ellos puedan tomar sus decisiones. Los jóvenes, nada más son jóvenes, no son tontos. Entendamos que el doble mensaje, el doble discurso, la doble moralidad que desde el mundo adulto los jóvenes reciben, lo único que provoca es incertidumbre, malestar y sobre todo una toma de distancia. Creamos en ellos, confiemos en ellos y dejemos que ellos sean los que de alguna manera decidan su futuro. Seamos capaces de llamarle al condón, a los medios preservativos por su nombre. Seamos capaces de acercarles los valores morales que le permitan a ellos tomar sus decisiones y ser cada vez más sólidos. Si he tenido relaciones sexuales y ha sido por todo el amor del mundo, las he disfrutado muchísimo y no me arrepiento, aparte fue algo muy especial. Pues la neta, pues que usen el gorro, como quien dice el condón. Eso es importante, básico para toda la vida. Es importante entonces, amigos, que nosotros tengamos presentes que hay que crear una cultura de la sexualidad juvenil que va a preparar a los jóvenes a que ejerzan libre y sanamente su sexualidad, lo cual los va a convertir en adultos más sanos emocional y físicamente. Gracias por su atención a este programa. Nos vemos en la próxima emisión de Revisiones.